Secundaria primer grado. Matemáticas. Problemas de multiplicación con fracciones aplicadas en las escalas y otros contextos. Estimadas alumnas y alumnos, mi nombre es Carlos Martínez. Soy profesor de matemáticas y mi compañero maestro es Alejandro Sandoval. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, de la asignatura de matemáticas primer grado de secundaria. Les agradecemos su atención y les aseguramos que esta sesión, al igual que las anteriores, estará llena de conocimiento y situaciones que pensamos les pueden ser interesantes. Sabemos que están ávidos de conocimiento, así que iniciamos. Hoy trabajaremos con fracciones, en especial resolveremos algunos problemas relacionados con el uso de la multiplicación, entre ellos la aplicación y la reducción. En efecto, seguimos confirmando a través del planteamiento de algunas situaciones que la utilidad de las fracciones en nuestra vida cotidiana es realmente importante y está presente más de lo que ustedes creen. Les recomendamos tener su cuaderno de notas y el material que a continuación enlistaremos para realizar las actividades propuestas. El material que utilizarán durante el desarrollo de esta sesión será el siguiente: cuaderno de matemáticas o puede ser hojas reutilizables, regla, lápiz, goma, colores, su libro de texto de la asignatura de matemáticas. En caso de que no cuenten con él, recuerden que tienen la opción de consultarlo en la página de Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Quisiera iniciar preguntándoles, ¿alguna vez han visto los dibujos planos o maquetas que usan los arquitectos? Se utilizan para representar a escala la dimensión o medidas reales de un edificio, una casa o el espacio a diseñar. En estos planos se incluyen las medidas de cada una de las partes que se van a construir o modificar, y para hacerlo necesitan conocer las medidas reales del espacio para después reproducirlas en su maqueta o plano a escala. La escala que más se utiliza por su practicidad es de 1 a 100, lo que significa que 1 centímetro en el plano o maqueta representa 100 centímetros o bien 1 metro en medidas reales. La escala es utilizada para mantener la proporción y para saber con precisión las magnitudes del espacio para estudiar. Por ejemplo, la distancia que habrá entre una pared y la otra, a qué altura se va a poner el techo, y aunque no lo crean, las medidas deben de ser sumamente precisas, con milímetros. Así es, existen diferentes tipos de planos y la precisión dependerá de su uso, ya que pueden ser usados únicamente para mostrar la distribución de un espacio, pero si fueran utilizados para una remodelación, ampliación o una construcción, la elaboración de los mismos debe de ser muy precisa, ya que si las medidas no son correctas, podría representar pérdidas económicas y problemas en la ejecución. Se tiene que detallar desde el ancho de las columnas hasta el tamaño de las ventanas. Ahora veamos cuál es la relación de esto con las fracciones y la multiplicación de las mismas. Como mencionamos anteriormente, podemos decir que los planos de arquitectura están elaborados con base en representación del espacio a escala, es decir, 100 veces más pequeño o bien 1000 veces más pequeño. En matemáticas, esta relación podemos escribirla en forma de fracción o en forma de razón. Es verdad, cuando vemos un plano en la parte inferior del mismo, siempre observamos una línea como esta. Cuando veamos una referencia así, significa que 1 centímetro equivale a 100 centímetros. Esta relación se puede escribir en forma de fracción de la siguiente manera: 1 a 100 o 1 centésimo. Sigamos estudiando más sobre el tema. Veamos la definición de escala y sus elementos para poder comprender esta idea. ¿Conoces lo que es una escala? Es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y el dibujo que se hace de este sobre un plano y se escribe en forma de razón geométrica. La razón geométrica es la comparación de dos números. Veamos sus elementos. El antecedente es el valor de la medida del dibujo. Los dos puntos representan es A. El consecuente
es el valor de la figura original y se lee 1 es a 2. Con esta explicación podemos comprender por qué en los planos aparece esta notación, la cual indica la escala a la que se encuentra el plano. Ahora que ya conocen lo que es una escala, sus elementos y cómo se lee, veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Veamos un ejemplo. Tenemos dos figuras. Una es la figura original y un dibujo de esta, y queremos conocer a qué escala se encuentra el dibujo de la figura original. Y solo nos presentan el valor de las alturas. Con esta información podremos encontrar a qué escala se encuentra el dibujo de la figura original. Para ello, escribamos la fórmula para encontrar la escala. Escala es igual a antecedente sobre consecuente, recordando que el antecedente es el valor de la medida del dibujo y el consecuente es el valor de la figura original. Sustituimos los valores en la fórmula, en donde el antecedente vale 9 y el consecuente 18, por lo que la escala es 9 es a 18. Observamos que 9 y 18 son múltiplos de 9, por lo tanto podemos reducir la fracción. 9 entre 9 me da 1, 18 entre 9 me da 2. Cuando el antecedente es menor que el consecuente, estamos hablando de una escala de reducción. Y cuando el antecedente es mayor que el consecuente, estamos hablando de una escala de ampliación. Muy bien, tomen sus cuadernos y anoten las siguientes preguntas a reflexionar, de acuerdo a lo que observaron en el video. ¿Qué tipo de fracciones obtendrían si es una escala de reducción? ¿Qué tipo de fracción obtendrían si es una escala de ampliación? Ahora que ya conocieron la fórmula para obtener una escala, ya sea de reducción o de ampliación, en dos figuras teniendo alguna de sus medidas, se pudieron dar cuenta que, cuando obtenemos una fracción propia, estamos hablando de una escala de reducción. Es correcto. Si el objeto que se representa es más pequeño que el original, hablamos de una reducción y sería representada por una escala con fracción propia. Es decir, el numerador es menor que el denominador. Y en el ejemplo 2, ¿qué vieron en el video? ¿Pudieron observar que cuando obtenemos en la escala una fracción impropia, estamos hablando de una escala de ampliación? Así es, profesor. Y por lo tanto, cuando tenemos una fracción impropia con el numerador mayor que el denominador, la figura o dibujo que se representa a escala es más grande que el original. Bien, ya que tenemos claro este concepto de escalas, recordemos que en la lección anterior estudiaron cómo multiplicar un número entero por una fracción. Ahora veremos cómo se resuelve un producto con dos fracciones. Veamos el siguiente video. Pongan mucha atención, ya que después resolverán algunos ejercicios siguiendo el mismo procedimiento. Hola, Mateo, ¿qué haces? Hola, Emma. La tarea que nos dejaron. La de multiplicación de fracciones, ¿verdad? Ya la hice, aunque déjame decirte que investigué un poco y encontré una manera gráfica de entender la multiplicación de fracciones que me gustó mucho. ¿En serio? A ver. Como ya vimos, para multiplicar dos fracciones, hay que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Hemos explicado este proceso a nivel aritmético, pero ¿cómo se vería de manera gráfica? ¿Recuerdas cómo se puede representar en un rectángulo una multiplicación de dos números naturales? Por ejemplo, para representar la multiplicación de 5 por 3, se traza un rectángulo y se divide en 5 partes iguales de manera vertical y en 3 partes iguales de forma horizontal. El total de cuadros que se obtienen es el resultado. Para ver la multiplicación de una fracción de manera gráfica, vamos a hacer lo siguiente. Tomemos el ejemplo que propusimos, 2 tercios por 4 quintos. Observa que ambas fracciones son propias. ¿Recuerdas los tipos de fracciones? Muy bien. El primer paso será representar la fracción 2 tercios. Para ello,
dividimos la altura del rectángulo en el número de partes que indica el denominador, es decir, en 3 partes iguales. Tomamos el número de partes que indica el numerador, es decir, 2, y las coloreamos de azul. Así, hemos representado de manera gráfica la fracción 2/3. Ahora, en el mismo rectángulo, representaremos la fracción 4/5 dividiendo la base del rectángulo. Como el denominador es 5, obtendremos 5 partes iguales. Para representar el numerador, que es 4, de estas 5 partes, sombreamos 4 con rayas diagonales. De acuerdo con la subdivisión que realizamos, podemos ver que el rectángulo quedó dividido en 15 partes. Ese número corresponde al resultado de multiplicar los denominadores. De estas partes, las que quedaron iluminadas de azul y sombreadas con rayas diagonales son 8. Ese número corresponde al resultado de multiplicar los numeradores. Este es un ejemplo de cómo podemos ver gráficamente una representación de la multiplicación de fracciones. Recuerda que en este ejemplo se usaron como factores 2 fracciones propias. Como pudieron observar en el video, se realizó un producto de fracciones propias y su producto se obtiene multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Hagan uso de su cuaderno para resolver algunos ejercicios. ¿Listas y listos? Multipliquemos las fracciones 3/4 y 1/3. Para ilustrar, usaremos un rectángulo como el que se utilizó en el video anterior. Primero representaremos la fracción 3/4. Para eso dividimos el rectángulo en 4 partes iguales. Posteriormente, marcamos o coloreamos 3. Enseguida, dividimos de manera vertical el rectángulo en 3 partes iguales y marcamos 1. ¿En cuántas partes quedó dividido el rectángulo? Ese será el número que colorearemos en la parte del denominador. ¿Y cuántas partes quedaron marcadas en ambos casos? Bien, la respuesta es 3/12. Muy bien, en casa recuerden que la multiplicación de fracciones se resuelve multiplicando directamente el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Observen que tenemos el mismo resultado. 3/4 por 1/3 es igual a 3 por 1 es 3 y 4 por 3 es 12, por lo que el resultado es 3/12. Es probable que les haya surgido la duda de cómo multiplico una fracción propia con una fracción impropia. Para eso, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a revisar ahora un ejemplo de multiplicación de fracciones en el que uno de los factores es una fracción propia y el otro una fracción impropia. Multipliquemos 7/4 por 5/6. Observa que 7/4 es una fracción impropia y 5/6 una fracción propia. Primero, vamos a representar gráficamente la fracción impropia, es decir, 7/4. Como 7 es mayor que 4, necesitamos 2 rectángulos para representar 2 unidades. Dividimos cada rectángulo en las partes que indica el denominador de la fracción, es decir, en 4 partes iguales. Tomamos el número de partes que indica el numerador, en este caso son 7, y las coloreamos de verde. Así, hemos representado gráficamente la fracción impropia 7/4. Con el mismo procedimiento, vamos a representar a la fracción 5/6 en cada rectángulo. Ahora, dividimos en partes iguales y de manera vertical cada rectángulo según lo que indica el denominador, que en este caso es 6. Para representar el numerador de la fracción, que es 5, sombreamos con rayas diagonales 5 espacios verticales en cada rectángulo. Cada rectángulo está dividido en 24 partes. Ese es el denominador resultante de la multiplicación 4 por 6. Ahora, al igual que en el ejemplo anterior, contemos las partes que están tanto coloreadas como sombreadas. En el primer rectángulo son 20 y en el segundo son 15. 20 más 15 son 35 partes. Este número representa el numerador. De este modo, podemos ver de manera gráfica
el resultado de la multiplicación 35/24. Tomando en cuenta lo que observamos en el video en casa, tomen su cuaderno y resolvamos la siguiente operación. 7/4 por 2/5. Anotamos 7/4, lo que significa tener dos enteros, ya que la fracción es impropia. Posteriormente, los dividimos en 4 partes iguales y, en forma horizontal, coloreamos 7 fragmentos. Posteriormente, para representar la fracción 2/5, dividimos ambos enteros en 5 partes iguales y sombreamos cada uno. 2 de las 5 columnas, contamos las partes marcadas con ambos colores y obtenemos 14/20. Repasemos. ¿Cuál es el algoritmo para resolver la multiplicación de fracciones? Así es, multiplicar directamente numerador por numerador y denominador por denominador. Ahora que ya sabemos qué es una escala y cómo realizar un producto de fracciones, anoten en sus cuadernos las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Por qué las escalas están relacionadas con las fracciones? ¿Cómo podríamos construir una figura escala aplicando un producto de fracciones? Bien, contestaron, ¿verdad? Veamos, ¿por qué las escalas están relacionadas con las fracciones? Están relacionadas ya que su representación está determinada por una razón geométrica. ¿Lo recuerdan? La escala es igual a la relación entre el valor del antecedente entre el valor del consecuente, y en este caso se expresa con número decimal. ¿Y cómo podríamos construir una figura a escala aplicando un producto de fracciones? Para responder esta pregunta, usemos de ejemplo el siguiente ejercicio. El objetivo es calcular las medidas de una casa a partir de sus medidas originales, aplicando la escala de reducción. En su cuaderno, escriban las medidas del techo de la casa que veremos. ¿Tienen anotadas las medidas? Perfecto. Ahora, ¿cuál sería la medida de la altura del techo? Bien, para poder conocerla tenemos que obtener el producto de la medida con la escala, es decir, multiplicar la altura del techo, 7 medios, por la escala 1 medio. De este modo, obtenemos como resultado 7/4 para la medida del techo a escala. En la imagen podemos observar que la fracción 7/4 es la mitad de 7 medios. Veamos otra representación gráfica donde se observa cómo 7/4 es la mitad de 7 medios. Muy bien, ahora calculen la medida de las ventanas, como pueden ver, son circulares. Primero, identifica la medida del radio. Posteriormente, aplica la escala, multiplicando como lo hicimos en el ejercicio anterior. Confío en que lo están haciendo muy bien. Continúen con las medidas faltantes de la casa y recuerden, la escala que se está utilizando es la de 1 medio. No olviden que para lograr encontrar las medidas correctas hay que multiplicar la medida original por la escala. Muy bien, profesor Carlos. Ahora veamos otras situaciones donde la multiplicación de fracciones es sumamente importante. Analicemos la siguiente situación. Al llegar a un establecimiento de alimentos, nos ofrecieron un recipiente, el cual nos indicaron tenía una capacidad de 1 entero 3/4 de litro de agua. Aunque por las marcas observamos que de líquido tienen únicamente 5/8 de su capacidad. La pregunta es, ¿qué cantidad de agua tendrá dentro? Probablemente ya estén imaginando que la operación que podemos hacer es una multiplicación. Esto lo sabemos porque si tuviéramos 2 botellas completas de agua de la misma capacidad y quisiéramos saber cuánta agua tenemos en total, únicamente multiplicaríamos por 2. Ahora, al calcular el resultado, el procedimiento es el mismo, es decir, multiplicar el valor total del recipiente por la fracción que tenemos. Aunque, ¿cómo efectuaremos su producto si tenemos un número mixto? Muy buena pregunta, Carlos. Seguro en casa ya saben cómo hacerlo. Recuerden que un número mixto es aquel que se compone de un número entero y una fracción. Por lo tanto, este número mixto puede ser representado como una fracción impropia. Así es, Alejandro. Y para reescribir el número mixto a fracción impropia, recuerden que debemos seguir el siguiente procedimiento. Veamos un ejemplo con la fracción 6 enteros 1 medio.
Primero identificamos al número entero y la fracción propia. Posteriormente debemos multiplicar el número entero, que es el número 6, por el denominador, que es el número 2. Así tenemos que 6 por 2 es igual a 12. Ahora, a 12 le sumaremos el numerador, que es 1, y tenemos que el resultado es igual a 13, y el denominador seguirá siendo 2, por lo que la fracción impropia es 13 medios. Listo. Después de convertir el número mixto a una fracción impropia, podremos realizar el producto de fracciones, como lo vimos anteriormente, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Vamos a responder entonces el problema del recipiente de agua. Como pueden observar, al convertir el número mixto un entero 3/4, obtenemos la fracción impropia 7/4. Ahora, esta fracción la multiplicaremos por la cantidad de agua que hay en el recipiente, 5/8, obteniendo el resultado de 35/32, o expresado en número mixto, un entero 3/32. Genial. Entonces, multiplicando podemos obtener la cantidad de agua. Y por supuesto, esto sucede en contextos similares. En casa, tomen su cuaderno y trabajemos con las siguientes situaciones. Una caja dice contener 3/4 kilogramos de azúcar, pero solo tiene 1/5 de su capacidad. ¿Cuál será su contenido de azúcar? En mi fiesta de cumpleaños, compartí con mis amigos un pastel y me sobraron 3/5 partes. Al siguiente día, mi prima se comió la 1/4 parte de lo que sobró. ¿Qué fracción del total se comió ella? Tengo 60 botellas de agua de 1/4 de litro y quiero saber cuántos litros de agua tengo, ya que iremos a acampar por varios días. Bien, ahora que los tienen escritos, vamos a resolverlos. Problema 1. Una caja dice contener 3/4 kilogramos de azúcar, pero solo tiene 1/5 de su capacidad. ¿Cuál será su contenido de azúcar? Para resolverlo multiplicaremos los 3/4 de kilogramos de azúcar por la 1/5 parte de la capacidad, por lo que es 3 por 1 es igual a 3 y 4 por 5 es igual a 20. Así que el contenido de azúcar que tiene la caja es igual a 3/20. Problema 2. En mi fiesta de cumpleaños compartí con mis amigos un pastel y me sobraron 3/5 partes. Al día siguiente, mi prima se comió la 7ª parte de lo que sobró. ¿Qué fracción del total se comió ella? Para poder resolverlo, multiplicaremos las 3/5 partes que sobraron del pastel por la 7ª parte que se comió al día siguiente. Por lo que 3 por 1 es igual a 3 y 5 por 7 es igual a 35. Como resultado, la fracción de pastel que se comió mi prima fue de 3/35. Problema 3. Tengo 60 botellas de agua de 1/4 de litro y quiero saber cuántos litros de agua tengo, ya que iremos a acampar por varios días. Para resolverlo, multiplicaremos las 60 botellas. Recuerda que cuando multiplicas un número entero por una fracción, puedes colocar debajo del entero la unidad. Posteriormente, podemos ya multiplicar por la 1/4 parte de la capacidad de cada botella, por lo que 60 por 1 es igual a 60, y 1 por 4 es igual a 4, dándonos 60/4, que es igual a 15 enteros. De este modo, obtenemos 15 litros de agua como resultado. Para finalizar, ahora te presentamos las medidas que debiste obtener de la casa a escala. Compárenlas con las de ustedes para ratificar que estén correctas. Las medidas del radio de las ventanas a escala es 6 décimos. Como lo observaron, la multiplicación de fracciones es de utilidad, ya que podemos obtener escalas y resolver una inmensa cantidad de problemas de distintas situaciones. Ahora que ya trabajamos producto de fracciones en diversos contextos, nunca se olviden que al multiplicar fracciones se hace numerador por numerador y denominador por denominador. Revisen en su libro de texto el tema Identificación de fracciones y decimales y realicen las actividades que ahí se sugieren. Listo, es todo por ahora. Fue un gusto acompañarlos en este viaje de conocimiento por el mundo de las matemáticas. No dejen de acompañarnos en la próxima aventura de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.